Hola, ¿cómo estás? En el día 78 de nuestro reto vamos a hablar de cómo desarrollar la intimidad con Dios. La vida y el ministerio del pastor norteamericano John Wimber ha ejercido una gran influencia en la vida de muchas personas, en iglesias y en demasiadas congregaciones alrededor del mundo. Él expresó la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera de lo milagroso. Se dan cuenta, una persona desarrolla la misma intimidad y la misma dependencia del Padre que tenía Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. ¿Cómo haremos mayores cosas que estas, según la promesa de Jesús? Mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia. Dios te ama con una intimidad que sobrepasa todos tus sueños. Quiere que tengas una relación cercana y personal con Él, de intimidad, sencillez y obediencia. Esto constituye un honor y un privilegio extraordinario. Moisés, David y por supuesto Jesús tuvieron una relación íntima con Dios. Pero ¿cómo desarrollas la intimidad con Dios? Empecemos leyendo Salmos 35, versículos 11 al 18. Salmo de David. Se levantan testigos malvados de lo que no se preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Salmos 35 da una apertura y exposición y honestidad. Apertura, exposición y honestidad. Hubo ocasiones en las que David estaba deprimido. Su alma se sentía vacía. Era lo suficientemente sincero y abierto como para hablar de sus dificultades. Hablaba de oposición. David se enfrentó a una gran oposición de parte de aquellos que le pagaron mal por bien y lo atacaban. Puede que tú también enfrentes gran oposición de aquellos que te paguen mal por bien y te ataquen. Puede que te calumnien o se burlen de ti de forma maliciosa. La oposición no solo viene del mundo, sino que incluso puede venir del pueblo de Dios. Oración no respondida. Puede que haya momentos cuando tus oraciones parezcan no ser escuchadas. Señor, ¿cuánto tiempo seguirás viendo esto? Decía David. Fracaso. Todos hemos tropezado. Podemos sentir que caminamos con el Señor bastante felices y entonces repentinamente tropezamos. Puede haber ocasiones en las que no cumplamos nuestros propios estándares y mucho menos los de Dios. Como David, habla con Dios sobre estos desafíos. No intentes hacer de cuenta que todo está bien. Habla desde lo profundo de tu corazón. Él no se sorprenderá ni se mostrará impactado por lo que digas. La apertura, el exponerse abiertamente mostrando tus debilidades y la honestidad son las cualidades que te llevan hacia una relación íntima con Dios. Busquemos ahora Lucas y leamos los versículos 41 al 52 del capítulo 2 de Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababan la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas, en estos versículos del capítulo 2, nos revela esta afirmación: crece en sabiduría. Jesús, ya desde niño, Jesús tenía una sabiduría sorprendente. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Como alguien ha dicho, el conocimiento es saber que un tomate es un fruto, la sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas. El conocimiento es horizontal, la sabiduría es vertical. Viene desde arriba hacia abajo. Es mucho más importante crecer en sabiduría que crecer en prosperidad. La sabiduría supera a la prosperidad. La intimidad con el Padre conduce a un mayor crecimiento en sabiduría. Luego de que los padres de Jesús lo hallaran en el atrio del templo, les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? O como dice la versión bíblica en inglés, The Message, tratando con las cosas de mi Padre. Por un lado, la relación de Jesús con su Padre era única, pero por otra parte también te permite llamar a Dios Padre. Oro a Dios como Abba. La palabra aramea usada por un hijo en términos filiales con su padre y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. San Pablo, al escribir sobre el Espíritu Santo, señala, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino al Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre, Romanos 8:15. Al examinar el ejemplo de Jesús en estos versículos aprendemos 4 cosas sobre esta clase de sabiduría que procede de la intimidad con el Padre. La primera, la sabiduría viene de escuchar. La sabiduría es disposición a escuchar y aprender de los demás. Jesús estaba sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Sir Isaac Newton dijo, veo que la inteligencia resulta más evidente al analizar las preguntas realizadas en lugar de las respuestas ofrecidas. A menudo aquellos que saben más hablan menos. Cuando hablamos, por lo general repetimos meramente lo que ya sabemos. Cuando escuchamos, puede que aprendamos algo nuevo. Realizar buenas preguntas es la clave para ser un buen conversador. Se decía el presidente norteamericano John F. Kennedy, que te hacía pensar que él no tenía nada más que hacer excepto hacerte preguntas y escuchar tu respuesta, con una concentración extraordinaria. ¿Sabías que en ese momento Kennedy dejaba a un lado el pasado y el futuro para concentrarse en ti? La sabiduría conduce a la sencillez. La sabiduría trae claridad. Jesús sabía dónde debía estar y qué debía hacer. Declaró, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Conocimiento nos lleva de lo simple a lo complejo. La sabiduría nos lleva de lo complejo a lo simple. La sabiduría es integral. La sabiduría no solo se muestra en lo que decimos, sino también en cómo vivimos. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. La sabiduría se refiere a toda la vida más que solo a nuestro intelecto o nuestras palabras. La sabiduría debe crecer. Por medio de su relación íntima con Dios, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Una expresión muy similar a la utilizada con respecto a Samuel, 1 Samuel 2:26. La sabiduría debería incrementarse a medida que crecemos. No es que la sabiduría de Jesús fuera defectuosa o imperfecta, pero crecía a medida que él maduraba y así debería ser con nosotros. Esta es una oración que a menudo hacemos por nuestros hijos, que puedan crecer en sabiduría, estatura y en favor ante Dios y la gente. Por encima de todo, la sabiduría de Jesús procedía de su relación íntima con Dios. Dios era su Padre y sabía que tenía que estar en la casa de su Padre y su intimidad con Él era el cimiento de su sabiduría. Busquemos ahora Números y leamos el capítulo 7, versículos 66 al 89.
El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un carro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2.400 ciclos al ciclo del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos de cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos, todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Ahora leamos Números 8. Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas la lámpara, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás por expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando haya acercado a los levitas delante de Jehová, pondrá a los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.
Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plagas en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Leamos número 9, versículos 1 al 14. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto, porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel. Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado, y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Estos capítulos de Números son detallados en muchas cosas y a la vez te dicen: detente y escucha. No puedes desarrollar una relación íntima con Dios sin apartar tiempo para comunicarte con Él. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz. Así hablaba el Señor con Moisés. El Señor le dijo a Moisés. Dios habló a Moisés. Moisés habló con Dios. Era una conversación de doble vía. Dios hablaba a Moisés cara a cara como una persona habla con un amigo, hablando y escuchando al mismo tiempo, mirando la reacción del otro. En la era del Espíritu Santo estás en una posición mucho mejor que Moisés. Ya no tienes que ir a un sitio especial como hacía Moisés, sino que puedes estar con Dios, donde sea que te encuentres. Mediante el Espíritu de adopción eres llevado a una conversación íntima y eterna con Dios el Padre. Romanos 8:15 al 17 y 26 y 27. Este era el patrón. El Señor habló a Moisés y este habló a los hijos de Israel. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Números 9, versículos 1 al 5. Toda la forma de vida de los israelitas se edificaba sobre la obediencia a lo que Dios le había dicho a Moisés en el lugar de intimidad. Tu intimidad con Dios debe desbordarse en la forma en que llevas adelante tu vida. Debes poner en práctica las cosas que Dios te haya mostrado en el sitio de intimidad. Hay momentos en que no es evidente cómo nos guía Dios. De nuevo, el ejemplo de Moisés resulta de utilidad.
Cuando el pueblo realizaba una pregunta difícil a Moisés para la cual él no tenía respuesta, contestaba: esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Si no conoces la respuesta correcta, es sabio pedirle a la gente que espere. Esto te da tiempo para orar y descubrir de parte de Dios la forma correcta de seguir adelante. Eugene Peterson traduce este pasaje así: denme algún tiempo, descubriré lo que Dios dice en las circunstancias de ustedes. Otra versión bíblica en inglés dice: quédense quietos y yo escucharé lo que el Señor mande con respecto a ustedes. En el ajetreo de la vida, detente y escucha lo que Dios quiere que hagas. Siempre me maravillé sobre cómo María y José pudieron viajar un día entero antes de notar que su hijo no estaba con ellos. Aunque debo confesar que esto pues no es difícil que ocurra, e incluso le ha ocurrido a muchas parejas, y tal vez debieras de preguntarte si María y José tuvieron la misma discusión en el camino de regreso, si discutían, si se echaban la culpa uno al otro. Pero para determinar quién había tenido la culpa, o en ambos casos, afortunadamente los hijos estaban a salvo. Jesús estaba en el templo hablando con los líderes religiosos. El hijo de José y María estaban a salvo. Estaba en los negocios de su padre. Señor, gracias porque puedo encontrarme contigo cada día, hablar contigo y escucharte. Ayúdame a oír lo que me dices y a vivir hoy en esta relación de intimidad, sencillez y obediencia. Que Dios te bendiga.